Bueno, familia, Efraín, el indómito. Y usted dirá, Efraín, vea, si usted no entiende la Biblia a través de las dos casas, Efraín y Judá, usted y los teólogos creyentes, los teólogos cristianos hasta ahora, al no entender lo que hoy le vamos a plantear acá, los teólogos creyentes tienen sus doctrinas, tienen el 80% de su doctrina errada. Y pues tienen una creencia errada al desconocer a Efraín. El desconocer de los judíos y el desconocer de los cristianos, el de no mirarlo, porque está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está Efraín. Y al desconocerlo entonces tienen toda su teología, toda su doctrina errada. Entonces, por eso es que es importante que usted, porque de pronto usted, como yo, tenía 35 años en este andar, y soy una persona que me gusta leer, me gusta investigar, y siempre encontraba falencias, no me cuadraba la teología del reemplazo, no me cuadraba la elección, la predestinación, no me cuadraba que para nosotros estaba invalidada la ley. ¿Cómo así? Eso no me cuadraba. Todo eso genera un error tremendo en nuestra percepción de Elohim, y está allí en esa tribu de Elohim. Entonces hoy vamos a mirar eso, y esto es fundamental para nuestra vida. Yo les cuento que tenía 35 años de estar errado, y unos 4 años para acá escuché un predicador, Jim Styler. Él hablaba sobre las dos casas de Israel, y la verdad que eso explotó en mi mente, en mi corazón, y empezaron a cuadrarse todos aquellos rompecabezas que yo tenía de la escritura. Entonces hoy vamos a empezar de dónde viene, porque pues yo le puse el título de Buscando nuestra identidad. Si usted no sabe quién es Efraín, definitivamente usted no tiene identidad, porque hoy se lo voy a enseñar a través de la palabra de Yahweh. Entonces, desde luego, podemos remontar más atrás, pero podemos empezar Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, el primer hebreo, el primero que cruza, hebreo. Y hebreo está más allá de dónde haber nacido. Abraham no nació en Canaán. Abraham nació fuera, nació fuera de Israel. Es más, le puedo decir, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni sus 12 hijos nacieron en Canaán, nacieron en Israel. Entonces ya puede ir viendo la diferencia entre lo que es un israelita, lo que es un hebreo y lo que es un judío. Entonces, desde luego, ¿cómo nos hacemos hebreos? Nos hacemos hebreos a través de la fe en Yahshua. Y esa fe la tuvo también Abraham. Abraham tenía la visión de un cordero sufriente. La tenía claro, por eso es que él, pues, en un momento dado, Yahweh le pide que sacrifique a su hijo. Él pone a su hijo. Él sabe lo que es un cordero. Él sabe y se lo dice a su hijo: Yahweh, nuestro Padre, proveerá. Yahweh Jireh, Yahweh proveerá del cordero. Y así lo tenía. Así murió, pensando que algún día ellos no podían ser salvos por el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la ley. No podían ser salvos por eso. Ellos tenían una esperanza de un cordero sufriente, de un cordero que venía a ser inmolado, de un cordero sin mancha.
Lo mismo la tuvo David, lo mismo lo tuvieron los que estuvieron con Yahshua. Ellos aceptaron a ese cordero sin mancha. El judío no aceptó, no a todos los judíos, porque entienda, la primera iglesia, la iglesia primitiva, estaba compuesta por judíos. Sus 12 discípulos eran judíos, eran de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín. Las dos tribus, ahorita vamos a explicar sobre eso. Pero si usted no entiende eso, definitivamente usted se va a enredar y va a tener un conocimiento errado de la verdad. Y ese conocimiento errado puede llevarlo a consecuencias nefastas para la eternidad. Entonces, usted puede verlo en Génesis 30, puede ver a los hijos, o sea, ya sabemos, Abraham, Isaac, Jacob. Ahí va la línea. La genética hebrea va allí. Allí va la genética hebrea. Abraham tiene a Isaac y a Ismael. Rechaza a Ismael y sigue con Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Rechaza a Esaú y sigue con Jacob. O sea que todos los hijos de Abraham no son hebreos. No llevan la fe hebrea. La fe hebrea está en él. La fe hebrea está en un cordero sufriente. Un cordero, porque ellos, no sé en qué momento los judíos decidieron pensar en su corazón que iban a tener un cordero no sufriente, que iban a tener un cordero pecador, porque pues ellos no creen en la concepción inmaculada. Para que sea un cordero sin mancha, tendría que ser ese ser humano, ese hombre que naciera, tendría que nacer no de un esperma humano, sino de concebido por obra y gracia del Espíritu de santidad. Eso ellos no lo creyeron, y entonces por lo tanto ellos, habría que preguntarse, ¿los judíos son hebreos? Es que hablan hebreo. Sí, son hebreos, seguro que son hebreos. Usted puede entender que en Israel no todos son judíos. No todo, porque el judío es más que todo los creyentes del judaísmo y los que supuestamente, porque eso habría que ver en la genética, supuestamente hayan ellos nacido de la tribu de Judá. Una sola tribu, como ahorita vamos a enseñarlo. Una sola tribu. Entonces lo que usted debe tener claro es que allá en nuestra Israel no está el Israel completo. Están solo dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se le llama tribu de Judá o reino de Judá. Entonces, allí lo vemos en Génesis 30, 29 y 30, parte del 29 con parte del 30. Allí vemos cómo dice su palabra allí. Lo puede usted leer, ver, no vamos a leerlo todo acá. Pero los 12 hijos son Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, Judá, Benjamín y José. Esos son los 12 hijos. Los 12 hijos. ¿Por qué sombreo a Leví y a José? Porque no hay tribu de Leví y no hay tribu de José. ¿Por qué no hay tribu de Leví? Porque es la tribu sacerdotal, no se le daba herencia. Es una cosa aparte. Entonces, solo se le dice tribu a los que se les da heredad. ¿Por qué José, siendo hijo directo de Jacob, no es tribu? Entonces, ¿por qué? Porque él decidió y Jacob decidió asumirlos a los dos hijos de él, a Efraín y a Manasés. Manasés y Efraín, porque Manasés es el mayor. Él decide tomar entregarle a José, y él unge como hijos y como herederos y como tribus a Efraín y a Manasés. Entonces se completan las 10 tribus, las 12 tribus. Al salir Leví como sacerdotal y al ser José premiado, porque le dan las tribus a los hijos, a 2 hijos, es premiado, y es premiado en multitudes de gente. Entonces las tribus quedarían así: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, Judá, Benjamín, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, que vienen
de los lomos de José. José es el que sus hermanos odiaban y lo meten en una cisterna. Bueno, usted sabe todo eso, cómo él llega para preservar. Yahweh permite eso, todas las cosas nos ayudan a bien, y él llega como esclavo a Egipto. Bueno, familia, entonces aquí vamos a ir. La pregunta que nos hacemos, y ahorita cantábamos esta canción, yo pienso que cuando a usted le nombran Efraín, algo debe suceder en su vida. ¿Dónde está la rama fructífera de Efraín que iba a producir multitudes de naciones? ¿Dónde está? Ustedes han dicho, vea, ya se acaba. Pero entonces según si ya el mundo se está acabando, si ya Yahshua vino, entonces ¿dónde están esas multitudes de naciones? Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La bendición a Abraham de que iba a ser multitudes de naciones no puede ser los judíos, porque está en duda que ellos sean hebreos, en el sentido de que no practican. Ellos están en el judaísmo y practican una fe que no es conforme a la fe de Abraham. Ellos creen más, usted lo puede investigar, ellos creen más en la literatura rabínica, en la Misná, en el Talmud, en la Gemara, en todo eso. Es lo que ellos más creen. Entonces, y si fuese, pero es que ellos son una pequeña cantidad. Ellos no pasan de 16 millones de habitantes, podría hacerse de judíos, si es que ellos pueden demostrar su genética, porque en estos momentos nadie puede demostrar la genética, porque en el año 70 el general Tito, cuando entró al templo donde reposaban los registros de, por ejemplo, Yahshua era de la casa, del linaje de David a través de la madre de él, o sea, María. Entonces eso ahorita mismo, si ellos dicen, nosotros tenemos un Mesías, no lo pueden demostrar. Ellos no pueden demostrar que un ser humano en estos tiempos sea de la genética de ¿quién? De la casa de David. No pueden hacerlo. Otra cosa que no pueden, porque hay una palabra que dice, la palabra dice que de Belén, en Belén saldrá el Mesías. En estos momentos el Mesías de ellos no podría nacer en Belén, porque en Belén lo que hay es musulmanes. Entonces, ¿cómo saldría de la genética de David? Entonces, esas cosas para que usted vaya pensando. ¿Dónde está? Pero la pregunta es, ¿dónde está la rama fructífera de Efraín? Esa bendición que le pusieron en la mano, esa bendición que le dieron a Abraham, que pasó a Isaac y que debía pasar a Jacob. ¿Dónde? Entonces, en Génesis 48:19 dice así: mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, estaba aquí Manasés y estaba aquí Efraín. Y Jacob debió hacer así, porque este era el mayor, y él hizo así. José le dijo, ¿cómo? No hagas eso, estás equivocado, invierte las manos. No, Señor, yo sé lo que estoy haciendo. Jacob sabía que era en la cabeza de Efraín que iban a estar las multitudes de naciones de creyentes en la fe de Abraham. Pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Si lo que hablamos es de un pueblo judío, una tribu que está allí, y de unos cristianos gentiles que se volvieron cristianos. Entonces, ¿dónde está la rama fructífera de Efraín? Entonces, esa parte, multitudes de naciones es meto agoyim, plenitud de gentiles en hebreo. Ojo con eso, para que usted se le vaya abriendo de dónde, qué es, y que vaya diferenciando en la Biblia qué es el gentil y qué es el gentil, o qué es el gentil pagano.
puedo decirle que el gentil pagano o gentil es un ser humano que ha pasado por la historia de la humanidad, pero que él nunca le sale a buscar al Elohim verdadero. Jamás le sale, porque él no cree. Puede creer en muchos dioses, en una fe pagana, pero él no busca el verdadero Elohim. Entonces, vaya pensando en esto, porque ese término multitud de naciones es el Efraín de siempre. Pero, ¿por qué es Goyim? ¿Por qué es gentil? Vamos a ponerla aquí también. Gentil. ¿Qué quiere decir gentil? Fuera de pacto. Hacer una... ¿Y qué era lo que quería Yahweh siempre? Era, a la verdad, hacer una nación que está fuera de pacto, meterla en el pacto final, o el pacto renovado, o el pacto nuevo, como algunos dicen, el pacto de Yahshua HaMashiach. Pero vamos en Levítico 26, ahí le traigo ese pasaje porque esto no se lo dijo a los judíos, esto se lo dijo a las 12 tribus. Ya vimos que son 12 tribus, son 12, no es una. ¿Y por qué están dos? Ahorita le explicamos eso. No son ellos, lo que están allí no es el Israel completo. Los que están allí son de la tribu de Judá y son practicantes del judaísmo. Algunos, no todos, porque usted se puede ir a Tel Aviv o se puede ir a Jerusalén misma y usted va a encontrar gente que es atea, que nació allí, pero no cree en el Elohim Yahweh. Entonces, era una advertencia, era una profecía que Yahweh les dice desde los primeros momentos allí en el Sinaí. Le dice, te saqué de Egipto y te voy a llevar a Canaán. ¿Ya? Pero si tú, ella dice, entonces él empieza a decirle que si ellos no se apropiaban de las instrucciones de la Torá, de los mandamientos, entonces iban a perder todo. Y vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Si usted hace un estudio, usted va a ver todas las advertencias que Yahweh le hace, no a los judíos solamente, no. Entienda eso. Si usted no entiende, si usted no diferencia en toda la Biblia quiénes son los judíos, quién es la casa de Judá y quién es la casa de Israel, quién es el reino de Judá y quién es el reino de Israel, usted va a estar perdido en la palabra de Yahweh. Usted tiene que clarificar esto. Hoy tiene que explotarle eso en su mente y aclararlo, para entonces empezarle a darle respuestas a aquellas cosas que usted no ha entendido nunca. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Esta es la multitud de las naciones, como gentiles, perdida y sin identidad, y algunas religiones falsas paganas, algunos también en iglesias cristianas sin identidad verdadera. Entonces, vamos a seguir viendo acá pasajes como el Deuteronomio 15, dice así: pero si no obedeces a Yahweh, tu Elohim, para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Él le dijo, mira, ve, si tú abandonas los mandamientos, él le dijo a Efraín y le dijo a Judá. Ahorita va a entender por qué se dice Efraín y por qué se dice Judá. Él le dice a los 12, porque Efraín representa 10 y Judá representa 2, son 12. Entonces, ¿por qué le dice eso? En Deuteronomio le dice que ellos iban a perder e dice, pero si no obedeces a Yahweh, tu Elohim, para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. En el 64 dice, están para entrar. Ojo, ya no están al pie, no están con el libro de Éxodo, los mandamientos al pie, allá en el Sinaí, están para entrar a Canaán. Y le dice en el versículo 64,
Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Entonces ahí está claro. Vaya preguntándose por qué a los católicos, los cristianos católicos, les gusta adorar eso, adorar palo. ¿Por qué? Porque fue algo que les fueron ellos aprendiendo al perder su identidad. Todo aquello que conservó Judá, ¿por qué la casa de Israel lo perdió? Y se le dijo, ustedes van a llegar a esto. Hay mucho Efraín suelto por allí en otras religiones. Primeras de Reyes 11, ahí está. Está el primer rey Saúl, después viene David y después viene Salomón. Esos tres reyes, póngale atención en la Biblia, usted lo puede leer. Esos tres reyes mantuvieron las 12 tribus, los 12 hermanos, los 12 clanes unificados. Producto del pecado de Salomón, de la desgracia de torcerse Salomón. Salomón se torció espantosamente, y Yahweh de pura misericordia no le dividió el reino a él, sino que le dijo a tu hijo Roboam, que es el que le sucedió después, a él recibirá un reino dividido. ¿Ya? Él una tribu recibirá. O sea, por eso es Judá, y toma la tribu Judá y toma el reino Judá o la casa de Judá con Benjamín. Le da una tribu. Vamos a verlo. Aquí dice Yarobán o Jeroboam en sus Biblias, hijo de Nabat, un efraíta de Sereda. Pay attention. Este señor no es hijo directo de Salomón. Este Jeroboam o este Yarobán es hijo de Nabat, pero ese Nabat es viene de la descendencia de Efraín. Entonces, ¿a quién le entregan el reino a este Jeroboam? El reino de la casa de Israel, el reino de la casa del norte, el reino de la casa de José, también le dicen, o sencillamente Efraín, la casa de Efraín. ¿A quién? A uno, lógico, no iba a ser Efraín porque Efraín hace años había muerto, pero estamos hablando de linajes. Le entregan y le dicen, usted se va para Samaria, pay atención, Samaria, y usted en Samaria tiene un reino con 10 tribus, y en Jerusalén se queda la tribu de Judá en cabeza y la tribu de Benjamín en capital, Jerusalén. Se quedan con el templo y él les dice, ustedes, señores Jeroboam, ustedes, señores de Samaria, señores de la casa del norte, de la casa de Israel, tienen que venir a hacer sus oficios ministeriales, a hacer sus sacrificios a Jerusalén. Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, un efraitita o efrayinita, puede usted decirle, hijo de una vida. ¿Usted sabe por qué? Usted sabe que el mensaje de la samaritana, usted lo tiene todo, lo aplica más a psicología que a otra cosa. Pero en el mensaje de la samaritana, lo que le está mostrando Yahweh es que en Samaria, porque es que le dicen, no, es que los samaritanos y los israelitas no se hablaban. Hombre, por favor, ¿por qué no le dicen? Es que esa mujer que estaba allí, ella se hacía descendiente ¿de quién? De Efraín. Todavía hay unas comunidades por ahí cerca en ese sector que son efraínitas. Y en el tiempo, después de 700 años que los sacó a Siria y se los llevó, en el tiempo de Yahshua todavía quedaba un pequeño reducto. Y esa muchacha lo que estaba debatiendo con Yahshua en cuanto a la adoración, le decía, la adoración debe hacerse en Jerusalén, ya, la salvación viene de Jerusalén, ya, la salvación viene de los judíos o de la casa de Judá. Y ella estaba diciendo, no, porque es que Jeroboam después dice, no señor, yo no voy a
cuando ya él se monta en el reinado, él dice, yo no voy a perder a mi gente. Si yo la mando allá, ya se quedan. Entonces él hizo unos templos, hizo unas cosas y empezó a hacer ritos, pero ritos paganos, profanos. Allí es donde verdaderamente las 10 tribus se vuelven espantosamente horribles en contra de Elohim, porque no tienen templo, no aceptan el liderazgo de los levitas de Jerusalén, y entonces ellos hacen unas cosas bárbaras. Jeroboam, hijo de Nabat, una efraitita de Sereda, hijo de una viuda que se llamaba Zeruán, estaba al servicio de Salomón. Este se rebeló contra el rey. Entonces vean que no era un hijo directo de él, porque entonces si hubiese sido hijo directo de Salomón, era de la tribu de Judá. No, era un servidor, hijo de Efraín, hijo luego de la línea de Efraín. Entonces por eso es que allá se van los efraínitas, y la samaritana lo que discute es lo de siempre. No, Dios, o sea, desde allí, desde esa división, empiezan los dos pueblos que habla la Biblia en el Primero y en el Nuevo Testamento. Los dos pueblos entraron en una enemistad espantosa. Por eso es que usted tiene que saber que las dos enemistades que todavía existe y persiste, es la enemistad del judío, del hermano Judá. ¿Sabe quién es el hermano Judá? También le dieron un mensaje torcido, un mensaje todo raro. El hermano Judá es, en la parábola del hijo pródigo, es el hermano que se quedó cerca siempre de Yahweh, porque él se lo promete, dice, a Judá la dejo cerca, pero a Efraín la mando lejos, allá a las 4 esquinas, allá a las Américas. Bueno, no sabían que existían las Américas, por allá van a llegar, se van a dispersar. Esas son las ovejas dispersas de la casa de Israel que Yahshua habló, las dispersaré, y las dispersó, pero Judá se quedó cerca. Dice allí, estaba al servicio, se rebeló contra el rey. En el 29 dice, durante aquel tiempo Yaroboam salió de Jerusalén, y el profeta Ahijah de Chiló lo encontró en el camino. Este se había puesto un manto nuevo, y cuando estaban los dos solos en el campo, Ahijah cogió el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos. ¿Por qué 12 pedazos? ¿Por qué 12 cestas? ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué 12 discípulos? ¿Por qué 12 ángeles? Porque todo tiene que ver con los elegidos y los predestinados. Son 12, no son más. Y usted lo puede buscar en el Nuevo Testamento, lógico, al terminar esto, porque si usted no termina esto, usted va a quedar igual, no va a saber ubicarlos. Entonces, dice que coge 12 pedazos, el profeta le dice a Jeroboam, le rompe esa tela, esa prenda, y la rompe en 12 pedazos, y le dijo, toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, voy a arrebatarle el reino en las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Ya? A ti te daré 10 tribus, las 10 tribus que ya mencionamos, a excepción de Judá y a excepción de Benjamín. En cabeza de Efraín. ¿Por qué en cabeza de Efraín y no de Rubén? Usted se preguntará, ¿por qué Rubén no es la cabeza? Porque Rubén perdió. Recuerde que Rubén se acostó con una concubina de su padre y allí perdió la primogenitura. Entonces se le dio a José, y José se la deja en cabeza de Efraín en la bendición de Jacob. Pero él tendrá una tribu. ¿Cuál es la tribu? O sea, como él es de la tribu de Judá, Salomón es de la tribu de Judá, su hijo Roboam es de la tribu de Judá, le da otra tribu que es la de Benjamín. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, que es de la tribu de Judá, y por amor a Jerusalén,
la ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Entonces dice, por eso es que siempre Judá va a estar allí. Entonces ahorita vamos a explicar eso antes de... Pero vamos a irnos, a adentrarnos. Entonces usted tiene que tener claro esto. Si usted no tiene claro esto, usted no tiene. Tiene más del 80% de sus creencias erradas. Y los teólogos, y los pastores, y en las iglesias, tienen sus doctrinas totalmente erradas. Entonces, la casa de Israel y la casa de Judá son dos tribus. Originalmente eran 12 tribus, siempre con Saúl, bueno, desde que salen allá, desde que entran a Egipto, salen de Egipto, andan en el desierto, siempre son 12 tribus. Después les pone reyes, Saúl, David y Salomón, hasta Salomón. Ahí se dividió. Sí, eso es lo que hay que tener claro. Originalmente eran 12 tribus bajo un reino, pero después es el rey Salomón, por la constante desobediencia a la ley de Dios, fueron divididos, como ya lo estamos viendo en Primera de Reyes. La casa de Israel, en el reino de Israel del norte, Efraín, Samaria. No es que ellos se digan, no es que los samarios se... No, digan, es que Efraín se odiaba con Judá, para que la gente pueda entender. Y para que la gente pueda entender que el hijo pródigo que se fue lejos es Efraín. Está perdido, está hediondo, perdió toda su identidad, está adorando otros dioses, está adorando yeso, está adorando palo, está adorando piedra, está perdido y cree, porque él cree, él le nace creer, él le nace buscar a Elohim. A usted le ha nacido buscar a Elohim. Y Judá se quedó siempre allí. ¿Por qué se quedó allí? Ahora lo vamos a ver. Porque así quiso Yahweh, por amor a David. La casa de Israel es el reino de Israel del norte, con 10 tribus en Samaria. Recuerde Samaria, la samaritana, allí cerquita. Efraín. Entonces ya aquí le ponemos en cabeza de quién, porque es Jeroboam, y Efraín era efraínita o efratita. Efraín, ¿quiénes entraron allí? Las tribus, ¿quiénes entraron allá de aquel lado del norte? Entró Efraín, Manasés, que era mayor, a quien debieron ponerle la mano, pero Yahweh dijo no. Efraín, Manasés, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar y Zabulón. Son los que entran a Samaria, al reino del norte, al reino de Efraín, o al reino, perdón. Listo. Entonces, la casa de Judá, o reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, porque así usted lo vio ahorita, el profeta le dice, te van a dar una tribu a ti. A Salomón le dijeron, Salomón, casa de Judá, le iban a dar una tribu para que no estuviera solo en Jerusalén. La casa de Judá fue tomada, entonces, aquí ponemos primero, la casa de Judá fue tomada en cautiverio por Babilonia en el año 506, pero regresaron 70 años. Eso es una historia. Ellos regresaron nuevamente a reconstruir su templo destruido, pero ellos regresaron 70 después del 586, saqué 70 años, regresan a su tierra. Ellos vuelven a estar cerca. Cuando la canción decía a los dispersos, ellos no, en ese momento cuando Yahshua vino, cuando Pablo estaba allí, la tribu de Judá no era dispersa. Pay atención eso, porque eso es fundamental y el Nuevo Testamento se lo va a mostrar hoy. Las tribus dispersas no era Judá, ellos estaban allí. Allí estaban ellos. ¿Quién eran los dispersos? ¿Quién es quién? Después de 700 años todavía tenían algo. Esas tribus que vean, aquí está, vamos a poner eso. La casa del reino del norte, o sea, Efraín, fue tomada por Asiria en el año 720, más antes que la de Judá. Y nunca regresó. No hay registros de regreso, ni en la Biblia, ni en la historia. Cuando hablamos de pequeños reductos, comunidades pequeñitas allí, hablamos de la samaritana por allá, y todavía dicen que por allí hay, pero el grueso, el gran grueso que sacaron
de Samaria, del rey del reino del norte, nunca ha regresado. ¿Dónde está Efraín indómito? ¿Por qué, si ya esto se está acabando, dónde están esas multitudes de naciones? Porque allí en Israel habrán 8 millones de judíos y de pronto regaditos por allá en Estados Unidos hay otros 8 millones. Pero ¿dónde está? Eso no es una multitud de nación. Recuerde que tenemos una nación que solo tiene 1.300 millones como la China. Le sigue la India, le sigue esos países. Estados Unidos también tiene como 300. Entonces, por favor, usted no puede creer que esa es la promesa, Abraham. Hecha Abraham que iban a ser multitudes de naciones. Vamos a ver dónde se cumple, a través de quién se tenía que cumplir esas multitudes de naciones, si no es en la cabeza de Efraín, el Efraín indómito, el Efraín que dice, vea, no hay palabras tan hermosas y tan de lo profundo de su ser que Yahweh haya dicho en la palabra de él, que no se la haya dicho sino a Efraín. Dice, yo te amo con todas las entrañas de mi ser, yo nunca me olvidaré de ti. Pero ¿por qué Efraín se hizo gentil? ¿Por qué? ¿Dónde están? Fueron esparcidos, perdieron su identidad. Ellos están esparcidos en el mundo y ellos no saben ni quiénes son. Perdieron su identidad. Efraín. En Oseas, vamos a empezar porque esto fue un matrimonio. Yahweh no se casó con Judá solamente. Allá en el Sinaí hubo un matrimonio, pero un matrimonio con 12 tribus. Y por eso dice así, concibió ella, y vea que va a hablar es de Efraín, pay atención. Concibió ella otra vez y dijo, y dio a luz una hija y le dijo Elohim, ponle por nombre Lorruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Ahí no está hablando de la casa de Judá, dice, no me compadeceré más de estas 10 tribus. No me compadeceré más de Efraín. No me compadeceré. Usted tiene que entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis empiezan a dividirse. Bueno, en Segunda de Reyes donde se ve ya que es una casa de Efraín, que es una casa de Israel, que es un reino, son 2 reinos. Entonces no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, o sea, los mandaré lejos de mí. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y la salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Por eso Judá siempre, y duró 2000 años por ahí dando vueltas, pero podían tener trazabilidad, podían ubicarse, nunca perdieron su identidad. Pero Efraín sí la perdió totalmente. Muéstreme si son los últimos tiempos. ¿Dónde está la casa de Efraín? ¿Dónde están las multitudes de naciones que son el pueblo que él? Vea lo que él le va a decir. Y dijo Elohim, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso eran 12 tribus, ese era el compendio total de todo su pueblo. Ese que está allí es un pedacito llamado Judá. Él le dice a la casa de Israel, ustedes ya no son pueblo, ustedes eran mi pueblo, pero ahora los desecho, los mando al mundo como gentiles. Ve atención cuando se habla de gentiles en el Nuevo Testamento, y vaya diferenciando entre gentil o gentil pagano y un gentil solamente. Vea, un casa de Israel, vaya viendo eso, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Entonces sigue diciendo en Oseas, sigue diciendo, con todo será, capítulo 1, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Eso no es Judá. Esa no es la nación que él quería. Judá no es la nación. Eso es un pedacito, un poquito de persona. Él quería una nación que tiene que ser compuesta por Efraín, a quien se le dijo que iba a ser multitudes de naciones y después iba a ser multitudes de gentiles. Esa es la plenitud de los gentiles.
la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, gentiles, ya, les será dicho, soy hijos del Elohim viviente. Algún día se les dirá a esos creyentes sin identidad, tú eres Efraín, tú eres Efraín, tú eres las multitudes que yo le prometí a Abraham. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Judá, vea que le dice Judá y de Israel, por no poner completo, y los hijos de la casa de Judá y la casa de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán a la tierra porque el día de Jered será. ¿Sabes por qué? Porque hay una vertiente de judíos que sí saben de esto. Y una de las cosas que esos que saben de esto, ellos dicen, no puede ser, porque es que el Mesías nuestro es el Mesías que une a las dos casas, a la casa de Judá y a la casa de Efraín, a la casa del sur y a la casa del norte, a los dos olivos, el olivo natural, porque ese no fue desgajado, y el olivo silvestre, a ese lo une. Y ahora usted empieza, el Espíritu Santo ya empieza a actuar en usted, porque esto así solo con la palabra y la lectura, no, el Espíritu Santo es el que hace la obra, el Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Y se congregaron los hijos de Judá y de Israel y nombraron un solo jefe, Yahshua HaMashiach. Entonces vamos en Oseas 2:1. Vea, hubo un divorcio. ¿Con quién fue el divorcio? Con la casa de Israel. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas ruanas, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y de sus adulterios de entre sus pechos. Todo esto era hablándoselo a quién, a la casa de Israel. Hubo un divorcio con ella, pero hubo también allí mismo en Oseas y en Jeremías, en Ezequiel. Usted puede hacer el estudio. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias. Un nuevo pacto. ¿Con quién se está prometiendo eso? A la casa de Israel. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, en las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo. Para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. ¿Dónde está el matrimonio? Señores, ya viene y usted, no, es que yo soy una iglesia gentil cristiana pero entonces, ¿dónde está el matrimonio? De Efraín, de las 10 tribus. Aquí lo promete, dice divorcio, pero te prometo que tú algún día, y se lo ha dicho anterior, a ti te dije pueblo mío, ya no eres pueblo mío. A ti te digo divorciada o repudiada, ya no eres mi esposa. Pero aquí le dice, pero ¿sabes qué? Me volveré a casar contigo. Pero aquí hay un problema tremendo. Que las huestes espirituales quedarían atónitos. ¿Por qué Yahweh dijo eso? Se está contradiciendo, podrían decir. Bueno, no, eso es una suposición, pero allí al decir que él se iba a casar de nuevo, se estaba contradiciendo en algo. Vamos a verlo. Y entonces, otro matrimonio, en Jeremías 3 lo dice. En Jeremías, ¿por qué Jeremías 3 habla de esto? ¿Por qué? Porque está en el contexto del divorcio que le está dando. Pero es que Jeremías está diciendo, está mostrando a través del Espíritu de Santidad algo. Me llegó la palabra de Yahweh como sigue: si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver con ella? ¿No quedaría la tierra profanada? Ahora tú te has prostituido con muchos amantes. ¿Puedes volver a mí? Dice Yahweh. Ahí está dando clave. ¿Podrá ser posible? Sí, ¿qué estaba mencionando Jeremías? Una ley de Yahweh. Una ley de Yahweh. La ley que si un esposo le daba carta de divorcio, jamás se podría volver a casar con esa misma mujer, a menos que muriera. Pero ¿cómo si muriera no se podía casar? Porque la única
para que esa mujer se pueda volver a casar con él es, pero ¿y qué y si muere? Entonces vamos a ver, en el caso del hombre, vamos a ver qué sucede allí, qué mención está haciendo. Deuteronomio 24:4 dice, entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada. Por eso sería aborrecible para Yahweh. Contaminada, tenía que ser lavada, tenía que ser limpiada Israel. Efraín, la casa de Efraín tiene que ser lavada. ¿Cuándo ocurrió eso? Usted ya lo está mirando. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Efraín es lavada para volverse a casar con el esposo. Esto no es un invento, es Yahweh mismo lo está diciendo. Y Yahweh mismo está diciendo que hay impedimentos para ese nuevo matrimonio. Hay un impedimento, la ley, una ley. Deuteronomio 24, 1 del 1 al 4. Jeremías 31 lo dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De allí, esto es control C que toma Pablo, se lo lleva a Hebreos y dice, aquí está el nuevo pacto que Yahweh prometió a Efraín y a Judá, a los dos pueblos enemistados. Les dijo que le iba a dar un nuevo pacto. Entonces, señores, ¿por qué la teología del reemplazo dice que ellos reemplazan a Israel? No, pero en ese caso ellos dicen que ellos reemplazan a Judá, a los judíos. Pero es que Israel no es, Judá no es todo el Israel de Yahweh. Y entonces, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto, o renovaré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hebreos 8:8 se lo traigo enseguida allí, para que usted vea cómo empieza a encajar. ¿En qué se soporta el Nuevo Testamento? Usted tiene que entender que cuando Yeshua, Pablo, Pedro, ellos no tenían escrituras. Cuando dice todas las escrituras inspiradas, están hablando es de las escrituras habidas y por haber en ese momento, porque no había. Usted tiene que meterse en la historia, usted tiene que ver los libros, en qué años salieron en circulación el Nuevo Testamento. Y entonces, y usted va a ver que siempre ellos se soportaban, todo lo que ellos dijeron, se soportaban en el Antiguo Testamento. Y aquí Hebreos 8 se está soportando. No está diciendo algo contrario. Está diciendo, porque reprendiéndole dice, aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, con los judíos y con los efraimitas, con la casa de Efraín, con la casa de Judá. Un nuevo pacto. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los predestinados? Mire cómo se va cayendo. Se va cayendo. Toda esa teología del reemplazo, toda esa teología de predestinación a gentiles paganos o gentiles. No, siempre ha habido unos escogidos. Y esos son 12 tribus. Usted tiene que entender eso, porque en la Jerusalén que trae Yeshua, yo creo que, porque ahí está en la palabra, en la Jerusalén que trae Yeshua hay 12 puertas. Y en esa puerta no está nada, la puerta para los presbiterianos, la puerta para los anglicanos, la puerta para los luteranos, la puerta para los calvinistas, la puerta para los católicos, la puerta... No, Señor. Ahí entran tribus, son 12 tribus, y entran a la boda del Cordero, entran a esa Jerusalén celestial, en 12 puertas, en 12 tribus. Siempre el número 12 está por todas partes. No como el pacto que hice con sus padres el día. ¿Con quién? Señores, no le está hablando a gente nueva, le está hablando a gente gentil, no. Al pacto que hice con sus padres, con los padres de Efraín. Pero ¿dónde está Efraín? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Si usted mira cuando él en Deuteronomio le dice, y esto que les estoy dando, este pacto que estoy dándole a ustedes, lo estoy haciendo con ustedes que están aquí y con los que no están aquí. Porque se trataba de nosotros,
de alguna manera, a través de Efraín, no como el pacto que hice con los que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice él, Adón, dice Yahweh. Romanos 7:1. Entonces, tiene que haber un matrimonio. ¿Y cómo se da ese matrimonio? ¿Cómo se da ese matrimonio? Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Señores, los paganos, o los gentiles paganos, esos señores no conocían ley. Las tribus, la casa, cuando Yahshua vino, dijo, yo vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, vengo a buscar a Efraín. Así, vengo a buscar a las 10 tribus. Estoy con ustedes, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero yo vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él les mandó a Pablo, a Pedro, a todos ellos les mandó, ustedes van a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellos estaban por allí estaban todavía. Josefo así lo dice, Josefo de los años de Yahshua, él dice, él ubica en dónde estaban después del Éufrates. Y usted puede verlo allí. Josefo los tenían ubicados a las ovejas, a la casa de Israel dispersa, no judíos, no, por favor, por eso es que él le dice aquí, como ellos de alguna manera quedaron con algo de ley, dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Le está hablando ¿a quién? A los gentiles efraínitas, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido, y mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y aquí está diciendo, y aquí está trayendo el problema nuevamente. ¿Cómo se puede casar Yahweh con la casa de Israel? Si él lo prometió, si él lo dijo, y él no es hombre para que mienta. Él dijo que lo iba a hacer. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a hacerlo? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué ley? La ley que no permitía que un hombre que le había dado carta de divorcio a una mujer se volviera a casar. Se aplica esa ley, porque la ley es espiritual. La ley, Yahweh no podía. Entonces, ahí está la respuesta. Así también vosotros, hermanos míos, así también casa de Israel, así también Efraín, habéis muerto a esa ley. ¿A qué ley? No a toda la ley. Es que ese es el problema. A esa ley, mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis. Entonces, Él manda un sustituto, así como manda un sustituto de nosotros, a su Hijo unigénito, lo manda a este mundo. También es un sustituto para morir, porque Él no puede morir. Elohim no puede morir. ¿Cómo resuelve ese caso? Con un sustituto. Muere, hijo mío, por mí. Sustitúyeme para yo en ti morir. Yo no puedo morir, pero yo muero en ti. Eso es una figura la figura de sustituto. Dijo, el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Entonces, como Él resucita, ahora lo sustituyó en su muerte, ahora lo va a sustituir ¿en qué? En su matrimonio, porque Él se levanta y dice, yo me puedo casar, porque ya yo pagué, ya yo morí, y ahora la casa de Israel, esta es una de las razones por las que muere Yahshua. La casa de Israel se puede volver a casar ¿con quién? Con Yahweh, a través de su sustituto Yahshua.
el único que lo puede sustituir, el que lo puede sustituir en las cosas que Él encomendó a Él, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Mateo 15:24, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo sobre la casa de Israel. Las tenían ubicadas, sí, hace 2000, después de estos 2000 años, sí se perdió totalmente. Se perdió totalmente con el Imperio Romano. Se perdió todo vestigio de la casa de Israel, de Efraín. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy enviado, Señor, y me da mucha pena con ustedes. Ustedes que dicen que son gentiles y que se convierten. No, yo vengo buscando a las ovejas perdidas, vengo buscando a las 10 tribus. Juan 10:16. También tengo otras ovejas. Le está hablando con las ovejas. Siempre las ovejas, en el contexto de Génesis y Apocalipsis, siempre las ovejas es casa de Israel. Son las 12 tribus. No hay otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas, y oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hay varios rebaños, no hay una iglesia gentil cristiana y no hay un Judá, no, hay 12 tribus unidos a través de la simiente Yahshua HaMashiach. Él, dice Gálatas, que Él es el que nos convierte en hebreos, que Él es el que convierte a los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, allí está muy claro, allí empieza a abrirse Juan 10:13, y cuando saca fuera todas las ovejas, va adelante y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El contexto hebraico es de ovejas, es las 12 tribus, el Israel de Yahweh. Si usted no es oveja, entonces ¿usted qué es? Porque usted siguió, porque usted oyó, porque usted le nace buscar a ese Elohim. ¿Por qué? Ezequiel 24:12. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas. Vea, ovejas dispersas. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas. Él conoce. La genética se ha podido perder. Para el mundo, para el científico, no hay manera. Vea, los judíos no tienen manera de decir: vea, yo soy judío. No tienen. Porque en el año 70 se perdieron los libros de la genealogía. Tito los quemó. Entonces, pero papá Yahweh sí sabe quiénes son sus escogidos, quiénes son los predestinados. Así hayan ido a la Patagonia, a donde sea, a los 4 puntos del mundo, allá. Como el pastor cuida en estos 2700 años, que pasó cuando hace 2700 años Asiria tomó a la casa de Israel y allí se perdieron. Como el pastor cuida de su rebaño, promesa, cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y les libraré en todos los lugares donde están dispersadas, en el día nublado y el día de la oscuridad. En ese día, cuando venga Yahshua, Él sí sabe, ya Yahshua sabe quiénes son sus ovejas. Y no es porque usted puede hacerse las muestras que sea, no le va a salir, pero es que usted es hijo por la sangre del Cordero. Dice: ha sido dispersadas en el día nublado. Las sacaré de los pueblos de las naciones que ellos mismos fundaron. Las naciones que fundaron. Las sacaré de los pueblos, de la reunidad de los países, y la traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. Ahora paso, hermanos de Judá. Ustedes no son los únicos. Israel. Entonces, una pequeñísima parte, pero bien pequeña, de el Israel verdadero.
son una pequeñísima parte. Ahí está, te puede leer Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé. Está hablando de la elección, de los elegidos. A Jacob, a los 12 tribus fue los que amé, y a los 12 tribus fue que elegí, y a Esaú rechacé. ¿Dónde están los gentiles allí? Están los gentiles, casa de Efraín. Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar que no se puede. Con todo será el número de la casa de Israel, porque casa de Dios es pequeñito. Como la arena del mar, pero sumado, como ellos van a ser uno solo. Entonces, como la arena del mar que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Elohim viviente. Eso se lo había dicho en Oseas. Lo está diciendo Pablo, que él sí sabe a dónde iba. Usted no ve que ellos cuando salían era buscando a las personas donde se celebraban el Shabbat, donde celebraban, porque eran las casas, era la casa de Israel dispersa cerca de ellos. Romanos 9:24, los cuales también han llamado esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, no solo a los judíos, sino también a las 10 tribus. Ya le dijimos, como también en Oseas dice, llamaré. ¿Y por qué? Ahí lo tiene, ¿por qué Pablo le pone allí? Se la pone allí y le dice, mira, ve, cuando yo estoy hablando de gentiles aquí, no estoy hablando de cualquier gentil, estoy hablando de Oseas, estoy hablando de Efraín indómito, entiende, tú no eres gentil, a ti te nace buscar a Yahweh, porque en ti, en lo más profundo de ti, hay gente en el mundo que son razas que no miran a Yahweh para nada, pero tú buscas a Yahweh de lo profundo de tu ser. ¿Por qué? Llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, a la divorciada, a la repudiada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Allí está diciendo a la divorciada, Yahshua hará posible un nuevo matrimonio. El sustituto por excelencia, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach, sustituto por excelencia. Hermano, hoy aquí, eso es sustituto. Papá, dice Efesios 2:4, pero ahora en Yahshua HaMashiach, nosotros que en otro tiempo es vosotros. Dice, él está hablando al Efraín, a las ovejas dispersas, él sí las tenía ubicadas. Vosotros que fueron mandados lejos, habéis sido hechos, y ahí también te habla a ti, porque el Espíritu Santo sabía que tú ibas a leer a Romano, a Pablo. El Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, te iba. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, por la muerte del Mashiach. Tú te puedes volver a casar. Él pagó por tus pecados y también pagó para volverte a casar, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos. ¿Cuál pueblo? Los pueblos cristianos. No, el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín, enemistados terriblemente. Ustedes ven la historia. Si hay dos pueblos que se odian, porque Israel lo odió mucho, todo el mundo lo odió, pero a Israel le dolió en aquellos tiempos que Efraín hiciera alianzas con los otros reyes para atacar a Judá. Eso le dolió, y por eso es que son enemistados. Le preguntan, ay, ¿por qué la samaritana? Por eso por eso es que no pueden tener que amistad. Por eso no se lo dicen, a menos que usted empiece a investigar, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el olivo silvestre, casa de Israel gentil, que era pueblo, pero ya no es pueblo en el momento, pero cuando reciba a Yahshua se vuelve ¿qué? Israel de Yahweh. Pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de los dos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero lógico, ¿qué ley? Son leyes
La ley de los sacrificios. Esa es la ley que está abolida. No toda la ley. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese es el nuevo hombre que tanto buscan por ahí. Ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre es el solo cuerpo. El pueblo de 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean judíos, no le meta griego, métale, porque por favor, si Yeshua vino y les dijo a ellos, lo más importante aquí es buscar a las ovejas perdidas, ¿usted cree aquí hay algo? ¿Por qué pusieron griegos? Porque eran gentiles, era el representativo de gentiles. Un solo buen cuerpo, sean judíos o sean casa de Israel, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 10, siempre estuvo con ellos Yeshua, siempre ha sido la roca, siempre ha sido el fundamento. Por favor, el fundamento no fue puesto allí, ya anteriormente, pero lea 1 Corintios 10 y verá que el fundamento siempre fue para la casa de Israel y la casa de Judá. Los griegos representan a la casa de Israel, escogidos también, pueblo que ya no es su pueblo, y los propiamente gentiles, no escogidos pero injertados por su fe. Entonces usted dirá, ay, entonces los gentiles, un gentil, recuerde que hay un problema cuando ellos salen de Egipto, hay un problema porque le dicen, mira, ve, aquí viene una gente que se nos vino, se nos pegó, saben que el Elohim verdadero eres tú y se nos pegó, ¿qué hacemos? Póngale la ley de ustedes, es la misma ley de ellos. Léaselo en número 15:15. Ya, a los teólogos que dicen que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Por eso no tenemos identidad. Porque no tenemos un soporte. Estamos como chivo loco. No sabemos ni quiénes somos. Si la ley que Yahweh dio a las 12 tribus no es para usted, entonces ¿usted qué es? No sabe para dónde están dando. Listo. Los griegos representan a la casa de Israel. Listo, aquí podemos, yo quiero llegar a Santiago 1:1 para que vea que se le escribe a las ovejas dispersas. Santiago, siervo de Elohim y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. 12 tribus, no dice las 2 tribus, y estaban allí ellos, pero algunos de los tribus, ya en cuanto escribe Santiago, algunos de los judíos ya estaban saliendo por el imperio romano, y entonces menciona a las 12 tribus, allí los tienen ubicados. Santiago, Josefo, el historiador, dice que sí los tenían ubicados. Santiago lo tenía ubicado, el hermano del Señor, el hermano del Mesías. Primera de Pedro, vea lo que dice Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia. Entonces Galacia es a los Gálatas. Pablo, cuando escribió a los Gálatas, más que todo le escribió a los que tenía ubicados como casa de Israel dispersa.